Ok, bueno, les decía muchachas y muchachos que eventualmente nos estén siguiendo también por Facebook. Un gusto de verdad darles la bienvenida a este espacio, a este ratito de conversación. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes. Trabajo y ofrezco mi servicio como terapeuta transpersonal, como consteladora familiar. Y el día de hoy, bueno, y en estos días ha sido mi deseo el poder compartir con ustedes distintos temas. El día de hoy en particular vamos a hablar un poco sobre el tema de salud y que ha sido bastante recurrente. Creo que hablar de salud en tiempos de pandemia es como todo un desafío por el nivel de sensibilidad que cargamos los seres humanos en esta materia, por las circunstancias que hayamos vivido, ya sea porque hayamos pasado por un momento de COVID o porque hayamos tenido alguna pérdida sensible en nuestra familia a razón del COVID. Pero más allá de esto, he querido traer este tema nuevamente, porque realmente lo he conversado ya en el último mes, como en varias ocasiones y en distintos espacios. Sin embargo, creo que nunca está de más abrirnos a esta reflexión particular sobre la salud, lo que significa, lo que nos representa en nuestra propia vida. Esta parte es sustantiva, porque al final de la historia, yo creo que la vulnerabilidad que vivimos desde nuestro propio cuerpo es justamente lo que nos conecta con la transitoriedad de la vida, lo que nos conecta con incluso con esto, con la materialidad de nuestra existencia y nos permite de alguna forma salirnos de la mente y su bullicio constante, su parloteo constante. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la salud, sobre esto de cómo es esto de caminar hacia el bienestar y también desde una forma un tanto disruptiva. No voy a hablar desde lo que sería el enfoque científico y convencional, desde la medicina. Tuve la oportunidad de estar unos años estudiando una carrera en las ciencias de la salud en la Universidad de Costa Rica. Fue realmente un proceso hermosísimo, muy interesante. Lo mejor que puedo decir de que me haya llevado, además de lo que aprendí, fue precisamente amigos y amigas que trabajan en el área de salud, en odontología especialmente, que era la carrera que cursé en algún momento. Y también, pues claramente gente de otras áreas, farmacia, enfermería, medicina, por supuesto. Entonces, digamos que esa experiencia ya hablaba un poco de cosas que no sabía, no entendía, pero mi alma claramente sabía el camino y me llevó a transitarlo de una manera muy particular. Entonces, bueno, no voy a hablar desde este enfoque que, como les cuento, conocí en alguna medida porque no me formé en esto, pero sí estudié algunas áreas y me permitió como también entrar en un contacto de una comprensión particular del cuerpo. Sin embargo, esto, como les digo, no va a ser el punto de referencia. Vamos a hablar de la enfermedad y del bienestar, ¿verdad? De nuestro bienestar desde otras dimensiones, desde otras lógicas, desde otros escenarios. ¿Ok? Les voy a pedir, por favor, que discrepen todo lo que les parezca oportuno, ya sea acá o, bueno, igual la gente que de repente esté viendo en Face, que guste dejar los comentarios. Bueno, esta va a ser como mi segunda experiencia haciendo un en vivo en Face, así que pueden dejar los comentarios y más adelante voy a ir al Facebook a revisarlos y eventualmente atender o digamos que compartir desde cualquiera de las inquietudes o comentarios que por allá nos dejen. ¿Qué más puedo decir antes de iniciar ya sobre materia? Contarles que esperaría, igual que han sido en estos días, un espacio de aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos para estar por acá. Insisto que más allá de un monólogo de mi parte, me encantará de verdad poder leer sus impresiones, poder leer qué ha significado. Me gustaría que me compartieran cómo qué significa la enfermedad en sus vidas y cómo se han relacionado con la salud. De mi parte, voy a empezar de una vez compartiéndoles un poco mi historia, porque no puedo hablar, realmente ningún ser humano puede hablar fuera de su propia historia y de su propia proyección personal. Desde ahí les voy a compartir algunas ideas o cómo esta historia me ha llevado a comprender, a estudiar o a darme cuenta sobre algunas de estas circunstancias que mi alma decidió pues transitar.
Cuando nací, bueno, fue un parto como complicado, igual mi mamá tuvo una crisis postparto, casi muere, 10 días después de haberme dado a luz. Eso significó una separación entre nosotras, con todo lo que eso puede llevar a nivel inconsciente y emocional para ambas. Y luego de eso, realmente mi vida transitó mucho, muy de cerca con la enfermedad. Hace 2 noches me percaté, me permití, bueno, de niña pasaba muy, de forma constante, como hasta los 8 años, 10 años, era totalmente recurrente en mí tener crisis de asma anuales o, ¿verdad? O con alguna regularidad durante el año que implicaban internamiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos hablando, el internamiento es una cuestión compleja, sobre todo para un niño, porque significa estar fuera de su núcleo puntual de convivencia, en donde en términos usuales deberíamos de sentirnos seguras, seguros. Y yo, esa era mi vía natural de identificar y de moverme por el mundo. Pero lo cierto era que habían circunstancias recurrentes, entre esas, por ejemplo, una creencia que era como que siempre que había cambio de estación, ¿verdad? Que pasábamos de la lluvia al verano, que entonces mucho polvo y que si era del verano a la lluvia, que entonces la humedad, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo me tenía que enfermar por polvo y me tenía que enfermar por humedad. Y como los niños no distinguimos de una creencia y de un mandato, pues realmente cumplimos con la expectativa de los adultos. Lo primero que les voy a decir para todos quienes tienen hijos e hijas es que los niños no se enferman. Desde esta lógica o desde esta posición en la que les voy a hablar, toda enfermedad que manifiesta un niño o una niña menor de 10 años en realidad tiene que ver con temas que están sucediendo en la relación entre los padres o temas que están sucediendo en los propios padres, o sea, alguna circunstancia que se llegue y se manifiesta. Eso es un poco desde donde voy a compartirles. Hace algún tiempo empezó a rondar en mí este asunto de la enfermedad, como les digo, porque ha sido una constante en mi vida, era el común denominador, siempre estaba pues esto, ¿verdad? Entrando, saliendo en el hospital por diferentes circunstancias, en algún punto de mi vida me volví prácticamente experta en medicación y cosas así, ¿verdad? Porque ya era tan común para mí estar asumiendo de que era lo normal y lo natural la enfermedad, lo cual diría el gatito del meme, o sea, sí, pero no, ¿verdad? O sea, es un proceso normal de adaptación, pero asumir como, pues estoy básicamente condenada a estarme enfermando y no hay que hacer como nada al respecto más que tomarme una pastilla o esto, ¿verdad? Nos deja como en un momento como de mayor vulnerabilidad para que verdaderamente la enfermedad esté manifestándose. Entonces, bueno, hace algún tiempo, como ya esto era prácticamente parte de mi currículum, ¿verdad? El tema de no estar bien, ¿verdad? O sea, yo no recuerdo un año completo de no tener alguna manifestación física de malestar, ya sea por asma, gripe, contracturas musculares, lo que a ustedes se les pueda ocurrir. O sea, era una cosa tremendísima. Y empezó a resonar en mí algo que, bueno, que fue un parteaguas. El día de ayer estaba conectada en el Zoom una compañera maravillosa que conocí en la formación de Louise Hay y realmente la traigo a colación porque fue justamente cuando conocí a Cintia y a otras compañeras Heal Your Life Teacher, o sea, maestras de la filosofía de Louise Hay, en que compartimos y nos iniciamos en este camino de entender un poco la filosofía que esta señora maravillosa nos dejó para darnos cuenta de cómo la vida nos ofrece diferentes formas de vincularnos con el cuerpo, con las experiencias y demás. Louise Hay en los años 70 escribió un libro espectacular, ¿verdad? Este libro, Tú puedes sanar tu cuerpo, en donde ella hablaba de forma disruptiva, ella hablaba del asunto de que las enfermedades tenían un patrón mental. Y ya eso era como un tema serio, verdaderamente era un tema de ruptura. Era un tema que, bueno, esto, rompía el balde del momento, entonces
empiezan a darse estos atisbos de luz. El libro, ¿verdad? Hablan sobre la forma metafísica, o sea, algo que tiene que ver más con lo espiritual, con lo mental, con lo emocional y que se manifestaba de forma recurrente en la gente que ella atendía en consulta. Entonces ella se empezó a dar cuenta que, por ejemplo, siempre que una persona traía un determinado tema emocional, también había un padecimiento físico y empezó a identificar estos patrones recurrentes y consistentes. Y escribe este libro, que fue el primero, aunque este libro no es la que la hace más famosa, sino Tú puedes sanar tu vida. Y bueno, esto es un poco para hablarles de Luis. Cuando yo descubrí esto, que ni siquiera fue esto en esencia, sino el otro libro, en donde viene un capítulo nada más dedicado al tema de la salud, a mí realmente la cabeza me explotó. O sea, yo he vivido 37 años creyendo que yo estaba enferma porque el frío me hacía daño, porque el calor me hacía daño, porque el polvo me hacía daño, porque el perro me hacía daño, porque el gato me hacía daño, porque todo lo que estaba afuera me hacía daño. Pero era como lo que estaba afuera. Y como lo que estaba afuera era incontrolable para mí, entonces era normal que yo simple y sencillamente fuera víctima de mis circunstancias y sufriera el embate de lo que eso que estaba afuera hacía en mi cuerpo. De ahí yo empecé a transformar realmente en muchas cosas la manera en que diligenciaba mi salud. Por primera vez, por ejemplo, cuando estuve justo en ese tiempo, tuve un quebranto de salud significativo derivado de un momento particular que estaba viviendo, de mi separación matrimonial, y empecé a resolverlo con otras cosas. Empecé a resolverlo, por ejemplo, usando solfegios, que son melodías, porque la energía es vibración, y entonces las ponía para dormir. Y sí, utilizaba medicamentos también, porque en este momento de crisis, cuando estamos en crisis, eventualmente podemos estar necesitando una intervención bioquímica en nuestro cuerpo, porque ya el síntoma es tan grande que no podemos de repente en ese punto lograr por nosotras mismas el equilibrio, y no está nada mal, en efecto, utilizar medicina convencional para hacerlo. Pero empecé a usar de forma paralela otros abordajes. Ese año, por ejemplo, conocí una técnica maravillosa. Ayer se las comentaba, el Theta Healing. Creo que el Theta Healing fue lo que principalmente me ayudó a transitar en ese momento. Y por dicha lo que estaba tomando para el momento de crisis que estaba viviendo, les puedo contar Ritalina, gotas para Ritalina, porque el nivel de estrés y de ansiedad que me sobrecogía sobre los temas me gatilló un déficit atencional que nunca había tenido. Estaba tomando Ritalina, estaba tomando antidepresivo, estaba tomando que me hacía un shot de adrenalina para levantarme de la cama porque estaba muy deprimida en esos años, en ese momento particular. En realidad no fueron años por dicha. Y estaba tomando también pastillas, no recuerdo si clonazepam u otro psicotrópico. Sí recuerdo que era un psicotrópico y lo estaba tomando para dormir. Estas tres cosas, pero además me había gatillado una crisis de rinitis tremenda. Claro, lo que no sabía yo en ese momento todavía era que, por ejemplo, la rinitis, cuando tiene esta característica de ser como agua, es una forma de llanto del cuerpo, por ejemplo. Entonces, bueno, estaba con un combo tremendísimo y como les cuento, empecé a transitar. Hace ya un par de años empezó, en algún punto alguien lo mencionó, y eso que te queda como una idea ahí, como si fuese una gotita de agua, y que de vez en cuando vas a ella y dices, esto me hace sentido, esto como que hay algo ahí, pero de repente no das el paso, lo típico. Sabemos que necesitamos hacer un cambio, vemos el cambio venir y nos quedamos como analizándolo, ¿será cierto? Parece falso, ¿verdad? Y como que no decidimos, y ahí es cuando realmente, por ejemplo, en este punto yo me miro a mí y miro también a muchas otras personas en donde hacemos esto. Sabemos que queremos estar mejor en una determinada área, pero no nos disponemos a renunciar a las cosas que nos han hecho, comillas, daño hasta ahorita. Sabemos que tenemos que hacer este cambio,
pero no nos movemos en esa dirección. Les puedo contar, por ejemplo, desde hace rato yo sabía que era importante para mí incluir el ejercicio físico porque he tenido realmente un trabajo y un quehacer bastante sedentario, bastante de estar sentada, de estar acá escribiendo, etcétera. Y sabía que eso era, pero pregúntenme si realmente me lograba organizar. Algo sucedió en las últimas semanas, algo significativo. Creo que lo he movido tanto desde diferentes áreas que algo hizo clic dentro de mí y por dicha ahora les puedo contar que estoy asiduamente practicando yoga de forma muy feliz, muy consciente y muy comprometida. Pero, por ejemplo, estas cosas, esto yo lo sabía desde hace 2 años y lo estoy haciendo en este momento. Y también mirar este tipo de cosas es mirarlo de forma compasiva para con nuestro propio momento de cambio. Dicho lo anterior, regreso a la idea. Hace 2 años empieza a caer una gotita de un tema muy particular y era un libro que se llama La enfermedad como camino. Cuando yo escuché eso, yo dije, pero ese tiene que ser seguro como el libro de mi vida. O sea, porque de verdad, de verdad, de verdad, yo he sentido que la enfermedad ha sido parte, así como, ¿verdad? O sea, es como realmente mi camino, ¿verdad? Entonces, empezó ahí y sin embargo, no lo leía. Lo busqué en el momento en que yo, digamos, me escuché, busqué el libro, lo encontré en digital, porque muchos de estos libros lastimosamente no se consiguen acá de forma física. Lo busqué en digital, lo imprimí y lo tenía ahí guardado. O sea, y era como este recordatorio, ¿verdad? Interesante. ¿Qué parte mía, la verdad, estaba con esta resistencia? La cosa es que yo abrí ese libro y me pareció, desde la primera página, me pareció espectacular. Y les voy a contar un poco, no voy a hablar solamente desde este abordaje que plantean estos autores. Estos autores empiezan hablando precisamente muy bien del enfoque científico y de cómo la medicina convencional es una herramienta maravillosa para trabajar los estados de malestar, pero que no resuelven realmente la causa de fondo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, para la medicina convencional, por ejemplo, la enfermedad, voy a ponerles un ejemplo con una enfermedad y un síntoma. Enfermedad y síntoma tienen esta lógica. Puedo decir que la migraña es una enfermedad y el síntoma podría ser irritación a la luz. Esto se llama, tiene un nombre en específico, cuando la persona es de una alta sensibilidad a la luz y es algo muy común este síntoma, entre comillas, ¿verdad? Cuando se ve la migraña. Además de eso, el patrón de dolor en la cabeza tiene una forma específica, ¿verdad? Por ejemplo, eso sería otro síntoma. Y así podríamos ir, por ejemplo, el resfriado común sería la enfermedad. El síntoma que podría ser secreción nasal, lagrimeo, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor en las articulaciones. Esos serían los síntomas. Por ejemplo, no sé, bueno, así podríamos ir con un montón de enfermedades más. Ahora, desde el abordaje que plantean los autores en el libro de la enfermedad como camino, ellos dicen, ese abordaje, por lo menos para resolver el fondo, no va, porque el síntoma es la migraña. Y de hecho, puede que la irritabilidad hacia la luz o hacia el ruido sean pistas de qué es lo que hay. Pero la enfermedad es de causa mental y espiritual. Y cada vez que el cuerpo entra en un estado de malestar, es porque hay una causa vinculada a un patrón mental y energético o espiritual de fondo. Y como les decía, de repente la irritabilidad a la luz, porque es interesante, mucha gente puede tener un diagnóstico de migraña y sin embargo tener manifestaciones distintas de esa migraña.
El común denominador va a ser el dolor de cabeza, pero lo otro puede ser más en mayor o en menor grado. Yo conozco una persona que, por ejemplo, le gatilla migraña el exceso de calor. Y alguien diría, bueno, eso a una gente ni siquiera le es como, ni le suma ni le resta. Y lo interesante, bueno, estos autores plantean que lo que ocurre en el cuerpo es el resultado de una imagen interna que tiene que ver pensamiento, emoción, es decir, un paquete de energía manifestado en un patrón de pensamiento inconsciente y en una emoción que también lo envuelve. Pero ellos hablan también de algo muy interesante y es que la enfermedad vista desde el escenario más espiritual tiene que ver, yo quiero que piensen, por favor, tiene que ver con cómo nos hemos etiquetado y definido nosotros ante la vida. Quiero que piensen en este momento en una característica propia, que ustedes digan, esta característica es parte de mi personalidad. ¿Ok? Piensen en esto, una característica que es parte de su personalidad. Y alguien puede decir, yo podría decir fuerte, yo podría decir independiente, yo podría decir amorosa, por ejemplo. Podría decir esto, por decir tres cosas. Piensen ustedes cada una o cada uno también. Piensen en qué característica podría ser la que ustedes identifiquen como parte, ¿verdad?, sustantiva de quiénes son. Entonces, el asunto es que no existe el frío sin el calor. Son extremos de una misma cosa. Extremos son los polos de una característica común que se llama temperatura. Y si dijéramos, ¿en qué momento la temperatura deja de ser fría para pasar a ser caliente? No lo sabemos, porque realmente depende de la percepción y para alguna persona puede ser un determinado grado y por ejemplo, para los hombres es un grado, para nosotras es otro. El más común ejemplo o más sencillo que tal vez podamos haber vivido. Entonces, lo que plantean los autores en este libro, y espero dejarles la intriga, es que justamente cuando en nuestra mente decimos, es que yo soy independiente, yo no soy para nada dependiente. El cuerpo busca equilibrar, busca unir estos opuestos y decir, Julia, sí, usted puede ser independiente, pero también tiene una dimensión vinculada a la dependencia. Y mientras usted quiera excluir la dependencia como una característica que también es suya, va a generarse circunstancias en donde empieza a conectar para reconciliar esto, para darse cuenta que usted ni siquiera es dependiente o independiente, usted es cambiante. Usted es ambas cosas a la vez. Y bueno, esto es un poco, es muy hermoso y definitivamente no podría yo explicarlo tan bien como que si ustedes leyesen esto porque la explicación es maravillosa, pero bueno, voy a continuar con algunas otras ideas en torno a esto. En general, varios autores, incluyendo a Deepak Chopra, que es un médico, ¿verdad?, de formación occidental, incluyendo, por ejemplo, a Joe Dispenza y algunos otros, tanto hombres como mujeres de medicina y de ciencia, que han empezado a, digamos que, a mostrarnos otras formas de comprender la enfermedad. Básicamente ellos hablan de que en efecto la enfermedad nos señala una pérdida de armonía. Y nos señala una pérdida de armonía en el sentido de que el cuerpo lo que está buscando, hay una pérdida de armonía aquí, que el cuerpo enferma para tratar de resolver y llegar a un equilibrio. ¿Ok? Es ese el gran tema. Pero el asunto es que mientras yo centre mi pensamiento y diga, es que Julia, lo que pasa en usted es que usted tiene rinitis y hay que controlar la rinitis. Y claro, yo puedo ir a un médico, a un otorrinolaringólogo, puedo recetarme, ¿verdad? No sé, esteroides, por ejemplo, que yo los he utilizado en algún momento de mi vida
y forzar al cuerpo a que rechace justamente la enfermedad, o mal, en este caso diríamos el síntoma, que lo rechace. Pero eso no mueve en absoluto el motivo por el cual el cuerpo buscó ese equilibrio. La nueva medicina germánica, que curiosamente surge casi en el mismo tiempo en que Louis Hay hablaba de este tema de las enfermedades, ahí es donde vemos cómo el inconsciente colectivo de la humanidad, inconsciente colectivo conceptuado por Carl Jung, psiquiatra, hay una comunión de energía, de pensamiento colectivo que nos une como humanidad, como especie. Y curiosamente, viene el doctor Hammer y en Alemania empieza a darse cuenta, ¿verdad? Muere su hijo de una forma muy trágica e inmediatamente él y la esposa, oncólogos ambos, inmediatamente muere el hijo, ella genera cáncer de ovario y el de testículo. Casualidad dirían, ¿verdad? Casualidad que a los 3 meses de muerto el hijo, ambos con cáncer y ese cáncer en particular. Entonces Hammer empieza a investigar y demás y él saca este asunto de esta deducción demasiado obvia y es que hay circunstancias que se viven de determinada manera y que generan una respuesta adaptativa biológica. Y bueno, esto es todo un tema en la nueva medicina germánica, es muy interesante. Si buscan Hammer van a encontrar un montón de detractores, porque por supuesto cualquier nuevo paradigma, y realmente esto, con todo y que ya tiene su rato, es poco tiempo para la forma en que la humanidad ve la información, la procesa y la integra dentro de su quehacer y dentro de su forma de entender, ¿verdad? El mundo y la vida misma. Pero bueno, Hammer habla de esto, ¿verdad? Y dejó toda una puesta ahí, digamos, de estudio y demás. Habla y logró documentar cómo ciertas enfermedades tenían lesiones en el cerebro y logra demostrar de que en efecto existían lesiones en el cerebro asociadas a enfermedades que no tenían nada que ver con temas mentales, ¿verdad? Y bueno, se denominaron focos de Hammer, ¿verdad? Eso es un poco como para hablarles de esto nada más. Para señalar, la nueva medicina germánica habla de que la enfermedad es un mecanismo de adaptación biológica, es una respuesta absolutamente natural, inconsciente y totalmente obvia, tal vez del contexto en el que se está desarrollando la situación que afecta a la persona en específico. Luego de esto viene la bioneuroemoción, entre estas, ¿verdad? Todo lo desarrollado por Enrique Corbera, por Christian Fletch, que suman ahí algunas cosas, ¿verdad? Y empiezan a meter también el asunto de las emociones, ¿verdad? Y empiezan otra vez, vean que es lo mismo que estaba diciendo Luis Hay, ¿verdad? Otra vez, el tema de las emociones, no dejemos las emociones por fuera, y en ese punto la medicina decía, jamás, es más, en el momento en que esto estaba dándose, estaba la ciencia totalmente sentada en la galleta de que la mente no tenía nada que hacer con el cuerpo, de hecho. Entonces es como, no, usted no me venga a decir que la mente influye en el cuerpo, porque el cuerpo es el cuerpo, la mente es la mente y punto. Bueno, pues eso ya sabemos que ya la medicina se desdijo a partir de que logra tener equipos suficientes para hacer cierto tipo de estudios. Todo bien. Pero bueno, la bioneuroemoción y la biodescodificación empiezan a hablar de esto, ahora el tema de la emoción, de encontrar como la emoción central, como el momento de crisis, en donde la persona gatilló el mecanismo de adaptación. Porque la bioneuroemoción y la biodescodificación son derivaciones terapéuticas de la nueva medicina germánica. Entonces, básicamente ellos siguen el mismo hilo de Hammer, muy similar con algunos aportes. Enrique Corbera le mete un curso de milagros y algunas otras cosas también más de corte espiritual. Christian Fletch, por ser psicólogo, le mete otro tema. Christian Fletch habla del transgeneracional, que sería el siguiente punto al que yo quiero hacer mención. Christian Fletch empieza a mencionar, por ejemplo, también de cómo nos afecta y lo hace a partir de su propio descubrimiento, de su propia historia de vida, de cómo nos afecta o nos alcanza lo que sucede cuando estamos en gestación. Lo que sucede en nuestro entorno familiar, eso se llama proyecto sentido, es muy interesante para darnos cuenta por qué en nuestra vida tenemos como, nosotros hablamos mucho, ¿verdad? La gente que ya estamos grandes, comillas, ¿verdad? Hablamos mucho de que esto, de encontrar mi propósito de vida.
Bueno, si quieren empezar a trabajar verdaderamente a profundidad de esto, la invitación, bueno, verdaderamente digo yo, en realidad, si quieren aprovechar y empezar a indagar un poquitito, escudriñar un poquitito sobre esto, busquen proyecto sentido gestacional o proyecto sentido. Esto les va a hablar como de cuál era el propósito por el cual papá y mamá decidieron tener un hijo, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, que el matrimonio esté en crisis y a alguien o a los dos les ocurra, que tengamos un hijo, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a sentirnos más unidos. Dijo otra vez el gato, sí, pero no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un hijo que nace en esta condición tiene un sentido mucho de unificar la pareja, ¿verdad? Y entonces, claro, en el momento en que esto no se, comillas, logre, puede la persona incluso manifestar otras circunstancias vinculadas a malestar porque siente que su proyecto sentido es fallido. Por ejemplo, si los papás se separan, si uno de los padres muere, en fin. El transgeneracional, todo el abordaje transgeneracional habla de que, e incluso hay unos mensajitos que yo he visto por ahí rondando en la red y en diferentes escenarios, y dice que no heredamos las enfermedades, sino los patrones de pensamiento familiares que generan la enfermedad. Y por eso es que es tan, comillas, extraño, porque decimos, en una familia en donde supuestamente todos han venido desarrollando diabetes, llega alguien que dice, a mí no me va a dar diabetes, y no le da. Y decimos, bueno, y ahí como que falló el cálculo ¿verdad? De la ciencia que dice que eso es hereditario y entonces consecuentemente deberían de. De hecho, una vez hablaba con un amigo y decía mucho sobre este asunto de que muchas enfermedades básicamente se diagnostican por descarte. Es decir, es como, ok, no es esta, no es esta, no es esta, tiene que ser aquella. Este amigo ha pasado por momentos, por ejemplo, de crisis de ansiedad. Y entonces una de las características particulares o curiosas de esto es que la ansiedad tiende a generar en las personas ideas vinculadas a que algo está funcionando mal en su cuerpo, porque claro, es la mente la que está tratando, ¿verdad?, de hacer una resolución de un tema y no entiende por qué, por ejemplo, empieza a sudar o empieza a tener dolores fuertes o empieza a tener calambres o empieza a tener palpitaciones, ¿verdad?, arritmias cardíacas, empieza a tener, ¿verdad?, N cantidad de manifestaciones físicas. Y ahí es como el principal, ¿verdad?, elemento revelador de que en efecto la mente es determinante para la manera en que funciona el organismo. Volviendo a mi amigo, entonces, claro, imagínense, a él le daba mil cosas y después de haber terminado varias veces en el hospital y de haber ya gastado el último cartucho diciendo, háganme examen de todo, y darse cuenta de que todos los exámenes salían perfectamente normal porque él pasó de tener cáncer, de tener anemia, leucemia, de tener, no sé, algún problema cardíaco, a darse cuenta de que absolutamente todo estaba bien, incluyendo los electrocardiogramas que le hubiesen hecho. Se puso a investigar, ¿verdad? Y investigaba entonces ahora sobre medicamentos porque, claro, terminó con psiquiatra, terminó con psicólogo, y empieza a investigar sobre los medicamentos y casi todos los medicamentos decían cosas tan ambiguas como, bueno, a alguna gente le sirve, a alguna gente no. Y no existe, o sea, no existe, ningún medicamento da prueba fidedigna de que vaya a funcionar. Hay medicamentos que a Alicia le pueden servir súper bien y a Julia no le hace nada. Y supuestamente tienen el mismo diagnóstico de una misma enfermedad. O sea, así de ilógico es esto. Y Deepak Chopra justamente habla de que o sea, que todos los medicamentos tienen efectos, muchos efectos. Que decir que un efecto es secundario es un poco tonto o un poco absurdo, porque finalmente es como, ok, yo me tomo una pastilla que tiene múltiples efectos. Uno de ellos es que va a aplastar el síntoma que me incomoda. Pero otro de los efectos va a ser que va a dañar mis riñones, o mi hígado, o mi páncreas, o mi corazón, o mis pulmones. O sea, decir que son secundarios es como querer bajarle el perfil o el nivel. Todos son efectos. Y por eso es que absolutamente
Ningún medicamento cura. De lo contrario, lo tomaríamos, nos quitaríamos la enfermedad y dejaríamos el medicamento y listo. Y estaríamos curadas o curados. ¿Ok? Entonces, dicho esto, mucho de la apuesta, ya con esto para ir como cerrando, me encantaría, insisto, como escucharles o disentir de repente ustedes conmigo o yo con ustedes o todos, no sé. Eh, la invitación es a transmutar la enfermedad y para esto la invitación es reconocer cómo nos hace sentir. ¿Ok? Yo, por ejemplo, en términos particulares, la enfermedad diagnosticada ha sido asma. Diría ahora que este síntoma ha traído de fondo o viene de un fondo en donde el respirar significa tomar la vida. El sentirme que pertenezco al mundo, que estoy segura en el mundo. Claramente, con el escenario que les conté, esa bebé no se sentía segura en el mundo. ¿Sí? Aprender, por ejemplo, a respirar y con esto conectar con la sensación de conexión con el mundo que me rodea, es en donde empiezo precisamente a transitar y a cambiar. Bueno, yo asma, hace rato por dicha no voy al hospital como con una crisis. La última fue hace como 2 años, cuando precisamente me percaté de dónde estaba regresando este asunto a mí. Pero bueno, el tema no es buscar derrotar el síntoma, el tema no es buscar derrotar la migraña o el dolor de cabeza, derrotar X cosas. El asunto aquí o la invitación es, y con esto insisto, no estoy diciendo que dejen de tomar medicación y demás, sino dimensionar qué es lo que les está mostrando esta experiencia de vida que están transitando. Y una vez con esta conciencia, sí, permitirse igualmente, o sea, en el proceso, no digo que hasta después de hacerlo, ¿verdad? Pero, o sea, es como, ¿qué me significa el no poder respirar, por ejemplo? ¿Qué me significa esta tensión constante en la espalda? ¿Qué me significa esta molestia en la ciática? ¿Qué me significa? O sea, ¿con qué me conecta? ¿Qué me remueve? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué emoción me genera? Empezar a reconocer eso es lo que nos puede empezar a habilitar un camino para trascender esta manifestación y consecuentemente poderle dar paz a nuestro cuerpo, poder que nuestro cuerpo entre en un estado ya de calma, porque ya no necesita avisarnos que hay un algo ahí que necesita ser atendido, que necesita mirarse o que necesita resolverse. Y les comparto una cita que me pareció súper sustantiva y con esto voy cerrando. Enfermedad y curación son conceptos que pertenecen a la conciencia, por lo que no pueden aplicarse al cuerpo, pues un cuerpo no está enfermo ni sano. Él solo refleja, en cada caso, estados de la conciencia. Y bueno, un poco de camino hacia el bienestar. Saber que está en nuestras manos es devolvernos el poder. Sí, devolvernos el poder y de repente buscar un médico, de repente también buscar homeopatía, de repente buscar flores de Bach, de repente buscar lo que sea que resuene en este momento y se los he mencionado en cuantas veces he podido. Hay un montón de técnicas maravillosas. El hecho de que estemos, comillas, aislados, en realidad nos ha posibilitado el entrar en contacto con terapeutas de otros lugares del mundo. Por ejemplo, mi tía, tengo una tía maravillosa que vive en Barcelona y justamente ella está ahorita haciendo 2 tipos de terapias energéticas. Bueno, no, más bien está haciendo psicoterapia desde un curso de milagros y está haciendo un tipo de terapia energética para el cual se formó. Y radioestesia también me comentó. Entonces,
digamos, por ejemplo, esto, busquen, indaguen, exploren, permítanse ver más allá, recuperen el poder sobre su propio cuerpo, recuperen la esperanza de poderse sentir mejor, de poderle dar luz y paz a lo que sea que internamente la mente inconsciente y el alma les esté tratando de mostrar desde la experiencia que sea que hayan estado viviendo. Son seres profundamente sabios y sabias, así que permítanse utilizar y canalizar esa sabiduría. Helen nos dice, voy a empezar como, bueno, si alguien más quiere compartir, igualmente. Helen dice, por diferentes situaciones me quitaron el 70% del estómago, la vesícula y ahora me van a realizar una histerectomía completa. Ujú. Sí, correcto. Exacto, sí. Sé que hay una sensación de pérdida con cada proceso. Siento que estoy perdiendo control sobre mi cuerpo. Claro. Y Helen, es súper interesante y más que interesante, en realidad es muy importante honrar el cuerpo, porque el cuerpo está haciendo lo mejor que puede. Lo que pasa es que venimos de situaciones tan dolorosas en nuestra historia de vida que a veces nos hemos durante muchísimos años negado por el dolor que esas circunstancias nos ofrecen, o nos ofrecieron más bien, por el dolor que envolvieron esas circunstancias, y nos hemos negado y nos hemos dicho una y otra vez que ahora somos fuertes, que yo he podido salir adelante, que esto, que aquello, pero no termina siendo de alguna manera, cuando el cuerpo nos lo muestra, de alguna manera de no conectar con esto. Ayer se los mencionaba, o sea, hay momentos en donde yo he creído que un determinado tema está resuelto y realmente el cuerpo me dice, ¿cómo le cuento, Julia? ¿Cómo le digo? No, no está resuelto. Y es como con amor y con atención volver a escuchar el mensaje del cuerpo, volver a tratar de escuchar ahora sí tal vez de una manera diferente. Intentar, yo hay cosas que he venido intentando durante muchísimos años y digo, bueno, pues ya es momento de hacer algo distinto. Este, y sí, hermosa, hay un montón de temas vinculados. El cuerpo es nuestro territorio, desde la conciencia, desde nuestra mente. El cuerpo es lo que nos permite la presencia en este espacio físico llamado vida. Es el vehículo a través del cual la experimentamos, la vivimos. Entonces, claro, todo lo que va haciendo pérdidas, porque vos has perdido partes internas de tu cuerpo. Para una persona que, por ejemplo, tiene una amputación de un brazo, sigue siendo este asunto del miembro ausente, o sea, la persona sigue experimentando, porque aunque se corta la parte física del miembro, la energética sigue estando. Entonces, por eso es que hay un algo ahí. Y sí, dice Jen, ¿cómo saber escuchar a nuestro cuerpo? Es un proceso, Jen. Hay una autora muy interesante, Liz Bourbeau, tiene un libro que se llama Escucha tu cuerpo. Te lo sugiero, te lo recomiendo. Y habla precisamente de que a nosotros, o sea, por ejemplo, vean este escenario. Uy, me estoy pasando ya de tiempo, voy a tomar un par de minutos, pero quiero terminar como esta idea. Básicamente, cuando nosotros nacemos, ¿qué hacen normalmente? Nos alimentan cada vez que lloramos, o sea, se confía mucho en que nosotros y nuestra relación, que es total limpia con el cuerpo, sabemos qué pedir y cuándo pedir y nos es dado. Llega un momento cuando empezamos a adentar y nos hacen el cambio, por ejemplo, de lactar a tiempos de comida, en donde se nos dice, ya usted no puede confiar en cuando tiene hambre, tiene que comer a ciertas horas. ¿Ok? Y luego viene otro ejemplo maravilloso en ese mismo libro en donde dice que, por ejemplo, un niño quiere salir a jugar. Yo creo que a todos nos pudo haber sucedido esto. Un niño quiere salir a jugar y la mamá le dice, póngase abrigo porque está haciendo frío, pero el niño le dice, mamá, pero yo no tengo frío. Y la mamá insiste, no, usted póngase abrigo y si no, no sale. Dice, este tipo de acción
lo que va a hacer es lo siguiente. Primero, en primer lugar, por ejemplo, va a hacer que el niño ya no confíe en su experiencia sensorial y delegue en alguien más realmente la propia percepción sobre si hace o no hace frío. Si el niño sale sin abrigo contra el criterio de la madre y luego siente frío, no va a sentirse en la posibilidad de regresar porque sabe que va a ser castigado. Entonces, nuevamente, asociamos una condición de castigo. Entonces, el niño pierde la confianza también ahí en ese escenario. La autora lo que nos plantea es, y si le hacemos la invitación al niño de puedes ir a jugar y cuando sientas frío puedes regresar y ponerte el abrigo, ¿por qué quitarle esta autonomía? ¿Por qué nos quitamos esta autonomía ahora incluso siendo adultos? Y permitimos que sean los demás los que determinen lo que nos conviene o lo que no nos conviene en términos del bienestar de nuestro propio cuerpo. Eh, ajá. Sí, dice, bueno, Alicia, que el cuerpo nos habla cuando no verbalizamos sentimientos valiosos. Así es, así es. La otra mensajito que anda por ahí en redes es lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Precisamente haciendo alusión a esto. Sí, Jen habla de que tiene alergias tanto de piel como respiratorias. Sí, lo respiratorio tiene todo un tema, ¿verdad? Y la piel tiene que ver como con lo que está, tiene que ver con el vínculo hacia lo externo, porque incluso los tejidos de los pulmones, el respirar nos pone en un contacto muchísimo más profundo con todo lo que nos rodea, porque decimos que el sentido más grande es el de la piel, aproximadamente eso es 1,5 metros de piel. Los pulmones son 7 metros. Si nosotros juntáramos todo el tejido de los alvéolos, lo extendiéramos, o sea, en donde hay intercambio de gases, básicamente nosotros respiramos y hay 7 metros de tejido interno que están haciendo captura de oxígeno. La respiración tiene exactamente la misma lógica. Nada más te dejaría esta pregunta, Jen. ¿Qué hay en tu entorno? ¿Cómo está la dinámica en tu entorno? En donde vos vivís, con quiénes vivís, ¿verdad? Como en este espacio, ¿qué está pasando? Si hay algún elemento vinculado, por ejemplo, a algún animal, eso ya puede tener otras connotaciones, siguen siendo inconscientes, pero las hay por ahí. Pero bueno, es como un tema de rechazo. No queremos vincularnos con esto que está ni físicamente cerca, ¿verdad? La gente que está cerca o alguna persona en concreto, o vincularnos en general con el espacio. El nombre del libro, Helen, La enfermedad como camino. Ahí me escribes y yo te lo comparto igualmente. Y nada más voy a ir un momentísimo al Facebook para ver si hay alguna cosa, pero no, listo, no. Excelente. Así que, bueno, un gusto haber compartido. No sé si alguien más quiere hacer Nancy. A mí me pasa que muchas veces me da pesadez de piernas. La pesadez de piernas, ahí la pregunta sería si hay como temas en específico cuando sientes esta pesadez, temas específicos sobre tomar decisiones o hacer cambios en tu vida. Las piernas es avanzar. Cuando sentimos pesadez de piernas, es que no queremos avanzar. ¿En qué? En algo que esté pasando. Trabajo, pareja, otras cosas, ¿verdad? Pero es avanzar, es movernos, ¿ok? Bueno, chicas, ha sido un gusto de verdad estar por acá, haberles escuchado, bueno, leído a quienes hayan gustado por acá participar. Con todo gusto, Nancy. Y nada, les dejo de verdad como todo mi cariño. Espero que todo esté muy, pero muy bien para ustedes, que sus estados de bienestar cada vez sean más expansivos, más luminosos y que nos permitamos fluir por la vida con gracia y facilidad, que nos permitamos estar conectadas con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestra esencia y permitirnos aprender desde el amor y no desde el sufrimiento del cuerpo físico.
Gracias a vos, Alicia. Bueno, gracias a todas, chiquillas. Feliz noche y buen descanso. Que estén súper, súper bien. Un gran abrazo.